Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted. Muy bien. Estamos de vuelta porque tienes que saber que abandonamos este proyecto unos meses de verano. Sí, entonces estamos de vuelta. Ajá. Ella es... Soy Maya, mucho gusto. Y yo soy Sam. Y hoy estamos platicando con Virgin. Hola Virgin, ¿cómo estás? Bien. Qué padre, qué emoción. Es el primer episodio, se podría decir, que hacemos con alguien invitado, así que eres nuestra primera invitada. Me siento muy honrada. ¡Qué emoción! Gracias. Estamos muy emocionadas. Estamos muy emocionadas y estamos muy nerviosas también, porque... No están nerviosas. Si no, yo estoy nerviosa y todas estamos nerviosas. Sí. Bueno, queremos que nos expliques primero cómo iniciaste, quién eres... ¿Cómo llegaste a México? Porque hace unos minutos nos estaba platicando que ella es de Francia, pero nos va a ir explicando para que también les cuente a ustedes, los que nos ven. Sí, creo que la pregunta de dónde soy es la pregunta que más me han hecho a lo largo de mi vida, porque llevo más de la mitad viviendo afuera de mi país de origen. Yo tuve una educación y una infancia nómada, por lo que no me siento muy enraizada en ningún lugar. Y mi madre era migrante de Italia, entonces no me siento nacionalizada de alguna manera. Me siento más mexicana hoy en día que cualquier otra nacionalidad, ya que llevo casi 2 décadas aquí en este país. Llevo 10 años en Monterrey. Me trajo mi expareja aquí, pero llegué a la Ciudad de México recién terminando mi maestría en Historia del Arte en la Universidad de Essex en Inglaterra. Principalmente porque elegí una universidad donde se resguardaba la colección de arte latinoamericano más grande de Europa, y me dio curiosidad. Trabajé de voluntaria de la colección durante mis años estudiantiles, tomé cursos de arquitectura y arte prehispánicos, arte moderno de todo el continente, arte contemporáneo, y pues puse mi ojo sobre México por alguna que otra razones, pero me llamó mucho la atención El laberinto de la soledad de Octavio Paz cuando lo leímos, y ciertas pirámides que quería visitar, y gané una beca en mi segundo año de estudiante para viajar en América Latina, y elegí venir a México a conocer, y me concentré en la cultura popular para empezar. Y luego como que también yo siempre fui una persona, pues me clavé mucho con el surrealismo, es algo que me interesó muchísimo de estudiante, y obviamente pues el surrealismo tenía una casa aquí en México, entonces me vine a ver qué estaba pasando aquí. Luego me topé con el trabajo de Teresa Margolles. Había personas importantes como Cuauhtémoc Medina que venían seguido a mi universidad porque él estudiaba ahí, había estudiado su doctorado. Entonces, pues Luis Camnícer, Cuauhtémoc Medina, Gerardo Mosquera eran personas que leíamos seguido y a veces conocíamos, ¿no? Entonces, cuando llegué a México, llegué con todo ese bagaje de más o menos tener como cierta información. Y tenía compañeros mexicanos también en la universidad y de amistad en pláticas. Pues cuando vine a México estuve investigando. Me topé con el trabajo de Teresa Margolles en una exposición que hizo Cuauhtémoc Medina en Londres, en una pequeña galería que se llamaba 20 Million Mexicans Can't Be Wrong, y ahí descubrí el trabajo de Francis Alice, Melanie Smith, Carlos A. Morales, Teresa Margolles. Me impactó mucho Teresa y la empecé a perseguir por toda Europa y por todo México. Hice mi tesis de maestría sobre ella. Regresé a México y un día así me desperté y dije, ya me voy a vivir allá, y me vine. Porque cuando era más chiquita era un poquito loquita, ya me calmé. Entonces fue una decisión muy meditada, no fue tan abrupta, pero la compra del boleto y el irme así sí fue una decisión repentina. Inicialmente pues me quería quedar aquí, entonces inicié un doctorado que no me interesaba demasiado. Me dieron una beca, pero en el proceso de la beca mi mamá ya no quería financiarme porque ya no quería que estuviera toda mi vida en la escuela, lo cual siempre le voy a agradecer.
Y en eso pues llegó uno de mis primeros trabajos importantes vocacionales, que fue la edición de catálogos de arte. Y me formé como editora de catálogos de arte en la Ciudad de México durante unos años. Luego, cuando llegué a Monterrey, fundé mi editorial, y era una editorial de literatura expandida que yo en ese momento no sabía ni qué estaba haciendo, pero sabía que ya no quería hacer. Más o menos ese es el resumen de tu vida. Sí, de mi vida. Oye, y platícanos, bueno, ¿siempre te gustó el arte desde chiquita o porque fue tanto como perseguirlo? Sí, yo siempre estuve atrás de la experiencia estética. Ok. Y cuando, bueno, justo ayer estábamos investigando para poder hacer esto, y justo encontramos 3 Nubes Ediciones, que supongo que es tu editorial, sí. Y hablabas en una entrevista que leímos, que, o sea, de los libros, pero que, o sea, la pregunta textual es, ¿qué son los libros para ti? ¿Por qué los libros? ¿Por qué? ¿Y qué contesté? 3 Nubes? Me acuerdo. No te vamos a decir qué contestaste, nos tienes que dar una respuesta nueva. Aparte tenía muchísimo eso, tiene como 5 o 6 años esa entrevista, entonces... A lo mejor ya cambió la respuesta. Pues yo creo que hay algo importante que ahorita que vamos a hablar de curaduría, la edición y la curaduría son disciplinas hermanas, ¿no? De muchas maneras, porque pues curar es atraviesa un proceso de selección y de lectura, y la edición también. Y más que de selección, creo que es de lectura. Entonces, desde ahí, para mí los libros pues son experiencia estética, son maneras de hacer exposiciones que son viajeras muchas veces. Trabajar con artistas que usan la palabra mucho para expresarse, y poetas que usan o saben mucho de imágenes, a mí me emociona porque es como... tratar de desintegrar un poco ciertas fronteras y disciplinas. Yo siempre fui muy transdisciplinaria, de hecho eso provocó muchas crisis en mi juventud porque no me podía encontrar en nada, y yo quería estudiar una carrera que tuviera todas las disciplinas literarias y no la encontraba hasta que la encontré. Por eso me fui a Inglaterra a estudiar, y en esa universidad en particular, porque sí tenía esa opción. Entonces creo que para mí la edición es experimentación, juego, y no sé, es algo que no puedo no hacer hasta cuando ya no lo quiero hacer. Sí. Y justo acabas de mencionar la curaduría. ¿Nos puedes explicar qué es la curaduría? Pues es que justo esa pregunta me quedé pensando mucho en ella porque me la adelantaron. Es una pregunta muy difícil de contestar como ontológicamente, ¿no? Porque es una práctica híbrida, y según la temática o el enfoque o el material con el que trabajas tiene diferentes aristas, ¿no? Yo te puedo decir que es diferente hacer una exposición de pintura colectiva que hacer una exposición de pintura de un solo artista, que hacer una exposición de pintura moderna y contemporánea, a revisar una colección del siglo XVI, aunque hay cosas obviamente en común, ¿no? Pero creo que la curaduría es poner el diálogo del arte en el espacio y tratar de crear puentes para que esté presentado de la mejor manera, para que el receptor o el visitante o el que esté lo pueda como vivir, experimentar, no entender, no hay nada que entender, sino más bien explorar, ¿no? Y es como ofrecer una lectura, es decir, esta es la lectura que yo tengo, te la ofrezco, y de ahí puedan empezar a concluir muchas otras cosas que nada que ver. Creo que es un error pensar que la curaduría da las respuestas de lo que significa la obra. A mí me han castigado a veces ciertos textos críticos de mi trabajo pensando que cuando yo presento un texto curatorial estoy hablando de la definición, no. Estoy hablando de un postulado teórico, conceptual, de donde yo partí con un material para crear esto que está en el espacio, y lo demás ya no me pertenece. Sí, ya queda en el que ve la cada obra. quien. Sí, yo hablo de donde estoy parada. Entonces, muchas veces a prueba y error. Entonces, creo que la curaduría es una práctica que requiere concepto, espacio
que requiere como ciertas habilidades de lectura. ¿Y tú cómo llegaste a la curaduría? Pues como mucha gente, por un deseo fisiológico de hacerlo. Porque cuando sabes que no eres artista visual, pero quieres estar en el arte visual puesto, y que tienes como una inquietud espacial, es pura inquietud. Yo no hice un estudio de maestría de curaduría, he leído muchos textos de curaduría, muchos textos de museografía, que me interesa mucho más que la curaduría como para teorizar. Creo que la museografía es como mucho más útil, es una herramienta de trabajo para un curador contemporáneo. Creo que ya para mí es inevitable, o sea, el museógrafo y el curador en arte contemporáneo son uno mismo. Así como el editor y el diseñador son uno mismo en mis libros. O sea, yo no tengo esto disociado cuando estoy trabajando en proyectos más personales, ¿no? Si obviamente te encargan de, aquí está una colección, es una revisión, esta es una selección y ponla en un espacio, pues ya es un poco diferente, en que también creo que no me podrían no involucrar. Sí. O sea, para mí no hay forma de disociarlo. ¿Y cómo es? O sea, el proceso ya explicaste que es totalmente distinto en cada obra, en cada exposición, ¿no? Y hay gente, también hay proyectos donde tú te acercas a un artista y dices, vamos a hacer ese proyecto juntos, y hay un diálogo de meses. Ajá. O a veces el artista se acerca a ti y te dice, tengo esta pieza que quiero desarrollar, acompáñame a hacerlo. Uh-huh. O sea, hay una relación estrecha entre... Sí, hay momentos de acompañamientos en el proceso creativo, pero eso es como acompañamiento curatorial, ¿no? Y luego hay ejercicios curatoriales como más... iba a decir científicos, pero no. Metódicos. Más metódicos de que aquí, pero no siempre dicen, aquí está mi obra, proponme algo, ¿no? Sí. O aquí está esta selección y trabaja con ella. Hay muchas maneras de aprenderlo, ¿no? O me invito a este museo a hacer una exposición, propone algo, vamos a ver el espacio y propone algo, ¿no? Oye, y justo eso te iba a preguntar, por ejemplo, ahorita, y ya lo verán después tanto cuando salga el episodio como cuando salga como el reelcito que sacamos, pero vas a hacer una exposición, bueno, eres curadora de una exposición que se va a inaugurar aquí en el Centro Cultural. La pregunta es, ¿qué, o sea, entiendo que es el artista, el mensaje y tú cómo lo interpretas, pero ¿qué tanto tiene que ver el espacio, el museo, como sí, todo aquí es un qué bueno trabajo? Que me preguntas, porque aquí en el centro trabajo con curadores también. Aquí tengo un trabajo de gestoría, que ya ahora sí se complica, porque ya es curaduría y gestión pública. Entonces ahí se suma un pequeño detalle que viene encima. Entonces lo que yo hago, porque yo tuve obviamente momentos de crisis, de que, oye, pero si yo soy curadora, ¿qué hago ahora como gestión? O que voy a trabajar con puros curadores que me van a traer proyectos. No es ni siquiera viable económicamente, pero ni siquiera era mi deseo de abandonar la curaduría teniendo un puesto. Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo descubrí también como la cuestión, mira, Fátima son muy pocas salas, es un espacio muy pequeño, entonces para mí fue, ¿cómo se hace una curaduría eficiente desde la gestión de un espacio? Y mi respuesta fue, voy a hacer que las culturas locales se conozcan, porque aparte no hay público aquí. Cuando yo llegué no lo había, menos después del COVID, y entonces voy a poner a dialogar este artista con este otro, y voy a dividir el espacio en una pared experimental, la sala 1, la sala 2, y crear otro espacio en el lobby. Y va a haber activaciones en las inauguraciones que también conectan con estas exposiciones. Esta es mi parte curatorial, ¿no? Y pues casi todas las exposiciones en la sala oscura, negra, yo he hecho el acompañamiento, ¿no? Sí. Y al invitar al artista, pues sí hay un gesto también que tiene que ver con lo curatorial, pero luego ellos a veces deciden, sobre todo en la sala que es más grande, donde hay un poco más de trabajo que realizar, de trabajar con un curador en su exposición. Entonces entra un curador, como en este caso que es Manuel Santis con Luis, y trabajaron en su exposición. Y entonces se enriquece, ¿no? Porque puede haber más curadores trabajando a la par, y pues no hay conflicto de interés ni mucho menos, porque yo estoy construyendo el diálogo entre exposiciones y ellos están trabajando la exposición.
¿sí? Sí. Esa es una parte, pero por ejemplo, como curadora, pues inauguré hace poco en el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas con Miriam Medres una expo de todo el museo de más de 50 piezas de más de 10 años de su exploración textil. Y pues esa exposición ya es un trabajal de selección y son muchos años que tenemos dialogando, por lo que pude profundizar y pude trabajar muy puntualmente con el espacio de que este museo está todo así, qué pieza va mejor dónde y qué recorrido hacemos. Es un museo visitado por muchos niños, entonces se me hizo muy fácil sacar una serie que ya tiene, que nunca había expuesto, de animales, porque sé que los niños se van a fascinar. Y entonces, cómo mostraba todos los aspectos de la exploración textil de Miriam, porque era retrospectiva, entonces seleccioné fragmentos de todas sus líneas de trabajo y elegí un concepto que yo considero que es el concepto que es la base de su trabajo, ¿no? Que es el desdoblamiento de la forma. Y desde ahí pues se hizo la exposición. Ahorita el próximo miércoles inauguramos Salvador Díaz, que es un pintorillo, en la Pinacoteca, ya como curadora también independiente. Y ahí me dejó carta abierta para ver qué revisaba de su trabajo, y yo seleccioné algunos trabajos en periódicos y una serie que se llama Álbum de Familia, que tiene más de 20 años desarrollando. Y vamos a presentar esto, y también ahí como que es otra experiencia totalmente, porque ahí la pintura también te guía y te dice, ¿no? Su pintura me guió a ir hacia paredes oscuras, a visualizar un túnel del tiempo, porque pues el tiempo es una de sus temáticas centrales, sobre todo el archivo y el pasado, ¿no? Esa negociación con ello. Entonces no hay como regla. En Fátima mi estrategia es la que les acabo de contar, ¿no? Y aparte luego ese macro evento, por decir, le pongo un título, porque sí, para mí es importante que se entienda que están en diálogo, claro, y que ya hay una intención, hay un nombramiento. O sea, tú puedes decir, van a exponer todos a la par y pues esto hasta ahí, ¿no? Y te quedas ahí en la gestión, ¿no? Y que no te importe mucho si dialogan o no, ¿no? O mejor no, mejor me enfoco en inaugurar siempre un espacio de todos estos y no me importa. Pero si tú dices, voy a tratar este espacio como uno solo y luego le voy a poner una intención curatorial, es decir, un nombramiento de lectura en cada reinauguración, pues ya estás metiendo una pauta curatorial. Claro. ¿Sí? Más o menos, no sé si contesté. Yo creo que sí contestaste Sí, bastante súper bien. Oye, y justo hablabas de que, bueno, de esta exposición en Tamaulipas y que has estado en Ciudad de México y obviamente que te egresaste de otro país, pero específicamente aquí en Monterrey, ¿cómo ves la relación entre el arte y la cultura? Voy a checar la cámara. Bien, toma, agarra esto. Sí, Prosiga. pues como la veo, pues no la hay. Tristemente hay una especie de curcircuito entre una cosa y la otra. También a veces se cree, la cultura regia es una cultura muy norteamericana, en el peor sentido muchas veces, sin el sentido como también más valioso de la cultura norteamericana, ¿no? Que tiene como un poco más de interés en los museos, en la inversión. A mí se me hace siempre como muy revelador que San Pedro no tenga un museo de arte contemporáneo, de que digo, ¿por qué es un centro cultural, ¿no? Pero y tristemente es eso, ¿no? Es como el arte es como un bien privado y se colecciona para la casa, no para formar patrimonio colectivo, ni mucho menos. Entonces la relación de Monterrey con el arte es un poco así, espectacular y privada. ¿Y qué Yo no crees creo que que hace tenga falta? yo que, o sea, no creo que yo tenga respuestas. Okay. Lo que trato de hacer es hacer una acción donde muestro que hay una sociedad que y sobre todo una juventud y también
una tercera edad, porque aquí en Fátima hay mucho público transgeneracional, o sea, no está de que solo para los chavos, porque lo he escuchado y digo, no es cierto, van a la inauguración, hay señoras grandes, hay todas las edades, y yo trato actuando, demostrar que todo ese paradigma de la cultura regia es falso, es una construcción que tenemos que ya dejar y mostrar que sí hay muchas personas que quieren otra cosa y que están listas por otra cosa porque viajan, porque si no viajan lo han visto, porque hay una historia universal y colectiva a la que todos recurrimos para nutrirnos y pues claro que existe en la mente de todos. Hay cosas increíbles en Monterrey, como mismo por su cercanía de Estados Unidos, como esta mirada mucho más crítica a la cuestión histórica de México, creo. Eso es muy saludable. Hay una velocidad de pensamiento y de palabra también que está directamente vinculada al inglés, yo lo creo. Sí. Y esto hace que hay una mirada transversal, muy puntual de Regio sobre México y en general y como actor en el mundo cosmopolitano, que creo que es muy refrescante, pero luego hay todo ese rancho pesado de tradiciones y herencias que se convierte en algo muy elitista de repente, ¿no? Y es complicado romper esos paradigmas, pero creo que hay mucho público y hay muchas personas que están con todo para que esto cambie y yo pienso eso, hay que actuar, más que ni siquiera ya es cuestión de criticar tanto lo que vemos que está mal, hay que tener obviamente la mirada puesta sobre ello, reconocerlo, entenderlo, pero creo que hay que ofrecer nuevas respuestas. Sí, justo eso te iba a preguntar, o sea, te iba a decir de que sí hay público aquí en Monterrey, hay público que quiere ver arte. Sí, hay mucho público, que dejan de decir que no, es como que digan que la gente no lee, no es verdad. Sí. Es totalmente incorrecto. Hay posiblemente como mucho desconocimiento de las instituciones a las personas, de las personas a los gobiernos. Quizás hay mucha desconexión y también un poco de hartazgo a veces de que las cosas dices no van a cambiar nunca, ¿no? Sí duelen, pero que público y personas dispuestas a experimentar y curiosas, y sí las hay, y tan las hay que aquí están en las inauguraciones. Sí. Me encantó que en pleno episodio empezaron a salir los niños de la escuela y están diciendo sus nombres, entonces una disculpa si el sonido no se escucha bien, pero sí, es una zona que es muy viva, siempre hay gente transitando. Sí, una escuela aquí, otra acá, la iglesia, sí, ya sé. Sí, estamos en el corazón de una microcomunidad, sí, que también el drive-thru es interesante porque al final pues es un drive-thru continuo, ¿no? A esta hora. Solo hay alguien diciendo el nombre del niño y el niño corre. Se sube. Sí, se sube. Oye, justo, bueno, ahorita se me ocurrió la pregunta, no la tenemos anotada ahí, pero, o sea, ¿cuál dirías tú que es como, no quiero decir tu mensaje, pero como cuál es, o sea, cómo ves no, es que tampoco quiero decir el futuro, pero cómo ves el arte a nivel global, un poco a nivel nacional, como cuál es tu mensaje que quieres aportar como para las nuevas generaciones de artistas, como para al final siento que como generaciones nosotros, por ejemplo, también hay menos interés, pero no porque no haya arte, cultura, etc., sino como porque a lo mejor y se ha perdido como este mensaje que en algún punto fue muy claro, como que... Pues el arte se transforma, o sea, y el arte depende mucho de para quién se está trabajando, ¿no? Sí. O sea, puede aportarte respuestas hasta puras a problemáticas, o puede como poner el dedo, confrontar, sanar, puede muchas cosas, pero para quién lo haces, cómo lo haces, eso tiene que siempre estar muy, muy claro. Y yo diría que no tratar de abandonarse para como cumplir con el canon, porque creo que la presión del mercado a veces es muy fuerte y entonces uno empieza a formatear ideas y también ser honesto, no todo el mundo que hace arte es artista. Sí. Creo que esto
hay que dejar de mentirnos. Está bien que haya mucha formación, pero a veces hay que saber, sí, hay que reconocerse y hay que ser honestos. Creo que evitaríamos muchos problemas. Y también que ojalá que algún día el arte como lo conocemos ya sea otra cosa. De hecho, el arte hoy es muy diferente a hace 100, 200 años. No sé por dónde va, no sé si se va a transformar a tal punto que ya no exista lo político. Creo que es algo que hay que mantener muy presente, ¿no? No caer tampoco en la neutralidad, o en que tu estética sí tenga esa neutralidad, no perder de vista que hay que hablar de las cosas importantes de la experiencia en el arte, ¿no? Yo creo que el arte que solo se habla a sí mismo es aburridísimo. Sí. Y qué grave que el arte conceptual se esté entendiendo así, nada más. Fue una pequeña corriente y ya se convirtió en una gran definición, y eso me parece fatal, porque pues no existe arte sin concepto para empezar. Entonces hay que ser cuidadoso con las definiciones, con las categorías, con ser honestos también con lo que nos gusta y buscar y estudiar. O sea, yo creo que, y también reconocer que todas las respuestas no están en los libros o en la información, ¿no? Que hay un mundo y una vida que vivir y palpar y escuchar. Yo tiendo a ser muy vitalista, entonces me considero parte de esa genealogía y creo que es importante entender también su relación a una familia estética y de pensamiento y crecer dentro de ese grupo de personas del pasado que no conocemos físicamente, pero que nos dejaron esta obra para apoyarnos, ser humilde en ese sentido. Creo que falta mucho ahora de que... Y yo me acuerdo a los 20 me daba una hueva total así de que estudiar ciertos aspectos de la historia del arte, me acuerdo, porque yo quería el presente siempre. Pero eso está bien también, porque luego creces y vas entendiendo lo importante que es asomarte, ¿no? Pero sí mantenerse curiosos y apasionados y honestos. ¿Tienes una pregunta más, Maya? No, estoy emocionada, creo que hemos aprendido mucho. Sí, hemos aprendido mucho. Qué padre que esta fue nuestra primera entrevista. Siento que nos va a dar pauta para muchos temas. Qué bueno. Y ¿nos quieres decir algo último? Pues yo les quiero agradecer la invitación, me emociona también mucho. Me da gusto ver a dos personas jóvenes con la energía y el deseo de la difusión, que creo que es algo que, como lo comentaban, falta. Y pues eso, gracias, y no se desanimen y véanlo como una manera de vivir. Eso de que de romanticizar también eso de vivir del arte o no vivir del arte, no, pues es una profesión, hay que poner las cosas bien, ¿no? Como son. Y por lo tanto, pues les deseo mucha suerte y Muchas gracias. mucho de todo de lo bueno para su proyecto y en lo que las pueda apoyar. Muchas Nosotras gracias. a ti también, suerte en tu exposición, qué emoción. Sí, Nos vemos aquí. Nos vemos. Así es, el jueves. Aquí estaremos. Sí, aquí Gracias las espero. por tu tiempo. A ustedes. Adiós. Bye. Bye.